Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, que es una nueva edición de Beto a Saber, su dominical de todas las noches. Comenzamos este programa con un caso realmente indignante. Se trata de la historia de Elizabeth Alanya. Ella, en el año 2010, fue quemada mientras dormía por su pareja, por su marido. Ella estaba durmiendo y este salvaje entró a la habitación con una olla de agua hirviendo y la quemó. Le produjo quemaduras tan graves que ella ha tenido que pasar por 4 cirugías reconstructivas, 28 injertos de piel. ¿Y qué va a ocurrir ahora? La historia de siempre. Este miserable sale en libertad en pocos días y se muda a vivir al barrio de su víctima. Increíble. El reportaje es de Juana Avellaneda. La madrugada del 28 de julio del 2010, Elizabeth Alanya se convirtió en la primera Evi Ágreda, con la única diferencia de que esta mujer sobrevivió para contarlo. 8 años, 4 cirugías reconstructivas y 28 injertos de piel de cerdo después, su vida vuelve a correr peligro. El hombre que la quemó con agua hervida mientras dormía saldrá en libertad. ¿Qué fue lo que sentiste cuando te dijeron que tu agresor, el hombre que te quemó viva, va a salir en libertad? Indignación, ¿no? Porque son pocos años que le han dado y ahorita ya se cumplió. Prácticamente pasaron los años así, rápido, ¿no? Todos estos años, a raíz de lo que te pasó, ¿has vivido con temor? Mientras él está preso, he estado tranquila. He llevado mi vida tranquila. Hasta las secuelas, todo, no lo he podido maquillar, todo. Pero ahorita que ya está a puertas de salir, prácticamente retrocedo a cero. Su vida ha vuelto a foja cero porque este 19 de agosto su agresor, Julio César Jaime Sari Rosas, recuperará su libertad sin haber pagado un céntimo de los 150.000 soles de reparación civil que le impuso el Poder Judicial. Lo que es peor es que regresará a vivir al mismo barrio donde vive actualmente su víctima. Yo empiezo a tener miedo. Se acerca la fecha de su salida y este hombre no sale con la mentalidad buena. Hay una reparación civil plasmada en una hoja, ¿no? Que no se va a cumplir, creo, o se cumplirá, no sé. Pero su condena ya se cumplió y eso indigna, da cólera, rabia, ¿no? Porque yo sí voy a seguir teniendo las secuelas que me dejó ese ataque hacia mi persona. Y los años pueden pasar, pero uno no, pues, no se va a olvidar. El dolor no prescribe. No, para nada. Mucha gente no lo sabe, pero 1 año y medio después de que este miserable le tirara agua hervida a Elizabeth, quemándole el rostro, tórax y el brazo izquierdo, el Congreso creó la ley del feminicidio, la cual ha servido para proteger a otras víctimas de violencia, por lo menos a conseguir condenas más duras que las que recibió su agresor, sentenciado increíblemente a solo 8 años de cárcel por el delito de lesiones graves. ¿Cómo es la vida para las mujeres cuyos agresores salen de prisión? Por fuera de repente ando tranquilo, pero mi mente está pensando otras cosas que serán. Me chocaré, me cruzaré, pues cambio de camino, no me voy por aquí, me voy por allá, ya no estoy como antes, va, viene por el mismo sitio. Porque a este tipo no lo condenaron en su momento más de 20 años, 30 años. Pero no, porque no me mató, ya es poquito. O sea, me tiene que terminar de matar para que él se vaya a 25 o 30 años. Y si no me termina de matar, no, la ley le protege, dice, no, hasta acá nomás. Y eso está mal. Este hombre no debe salir. Y aparte, si sale, de repente hasta intenta vuelta a matarme. Elizabeth ha vuelto a sentir miedo a salir a la puerta de su casa. Esta mujer, que se gana la vida confeccionando mochilas en su máquina de coser, se convirtió en la primera mujer atacada, quemada con agua hervida, algo que 8 años atrás no era muy común ver en las noticias, a diferencia de ahora. Varias formas matan, quemando viva, con cuchillo, lo entierran, lo pedacean. Eso es cruel ver esas cosas. Cuando tú viste el caso de Evi Ágreda, ¿sentiste que eras tú? ¿Te identificaste? Yo me asusté, la verdad ni siquiera sentí, pero me asusté. Dije, estaba llorando, ¿no? Porque mis hijos me dicen, pero mamá, voy a visitarla, pero tampoco tenía esa fuerza de ir a verla, porque yo sé que podía entrar. Hablando con su familia, yo hubiera podido entrar, pero no intenté. ¿No pudiste? No pude. ¿Por qué razón? No, la verdad es doloroso ver eso. Sí, es doloroso. Uno ya estaba en esa cama de hospital, batallando,
y son dolorosas las quemaduras porque si no te ponen, prácticamente tienes que estar sedada. Es difícil continuar con tu vida, confiesa Elizabeth, cuando te enteras que el hombre que intentó matarte en menos de una semana volverá a las calles. Elizabeth no entiende cómo el Poder Judicial puede dejar en libertad a un feminicida, a un cobarde que la atacó mientras dormía, un maldito que la dejó postrada en una cama durante más de 30 días, un miserable que por su seguridad y la de todas las mujeres que se crucen en su camino no merece la libertad. ¿Cuál es la pena que él se merece en realidad? Que se pudre en la cárcel, que nunca salga, a ver si estando en la cárcel Dios lo recoge, si es que lo recoge, ¿no? Porque la verdad uno no desea lo mejor a esa gente. Ellos buscaron que se les desee eso, ¿qué se puede hacer? A raíz de lo que le pasó, Elizabeth ha dejado de creer en el sistema de justicia. Para ella, no existe una cantidad de años ni un monto de reparación civil suficientes que le hagan olvidar las cicatrices que lleva en la piel y en el alma. ¿Cuántos políticos te prometieron a ti cosas que nunca cumplieron, Elizabeth? Uy, montón. Vinieron hasta mi casa, conocían mi caso de cerca, me han visto con las heridas así, recién salí del hospital. Me ofrecieron una y otra cosa, pero nunca, la verdad, nunca me cumplieron con nada. He tenido que salir a trabajar prácticamente a los 2 meses que salí del hospital, trabajar en casa para poder sobrevivir. Y eso ha sido mi vida y sigue siendo eso hasta ahorita. ¿Quién costea tus cremas, tus bloqueadores, tu maquillaje? Yo lo costeo todo. Tengo que trabajar para esas cosas, tengo que trabajar para mis gastos, tengo que trabajar para pagar la casa donde vivo, porque no es mi casa, obvio, es alquilado. Y es difícil. Y este tipo va a salir, cumplió sus 8 años, sale libre. Como si nada hubiera pasado. Después de hacer semejante daño a una persona. Lo que me ha hecho a mí es daño. Él no tenía ningún derecho a dañarme así. Él lo que ha intentado es matarme. ¿Te sientes desprotegida por el Estado? Sí. ¿Olvidada? Recontra. Todos estamos desprotegidos. Cada uno anda a su suerte. Esa es la verdad. 8 años después, Elizabeth se ve obligada a reaparecer en los medios de comunicación para reclamar un poco más de justicia, porque su agresor está a punto de salir de la cárcel y ella no se siente protegida. ¿Cómo haríamos para proteger realmente a esta mujer? Las medidas de protección son declarativas, enunciativas, son en el papel. Realmente no hay policía que pueda dormir en la puerta dándole seguridad a la agraviada. No hay posibilidades que el Estado ingrese incluso a un domicilio para que pueda todo el tiempo salvaguardar la integridad física de un ser humano. No obstante, ya es una advertencia que un ciudadano debe tener presente si en caso hay alguien que ha solicitado contra él unas medidas de protección. Señor presidente, está en sus manos que este tipo no salga, porque esta clase de gente no debe estar en la calle. Deben tenerlo encerrado porque reparación civil yo sé que no me va a pagar y en la calle me va a hacer más daño su presencia. Y necesito seguir viviendo tranquila porque tengo derecho a vivir tranquila. Mientras su abogado la ayuda a tramitar un documento que, con suerte, impedirá que su agresor se acerque a menos de 100 metros de su casa, Elizabeth pasa sus días y sus noches intentando continuar con su vida, siempre acompañada de su fiel doggy, quien hace el trabajo que deberían hacer nuestras autoridades, y a pesar de su tamaño, la cuida como un auténtico perro guardia. Solamente cuando los casos tienen un rebote mediático, solamente cuando la prensa, cuando las cámaras están sobre los temas, es que las autoridades se ponen las pilas. Ocurrió esta mañana cuando en el programa de Milagros Leiva se denunció nuevamente el caso espeluznante que Fernando Ríos presentó anoche en Día D. Esta mujer que había sido acuchillada, baleada, masacrada y que había sobrevivido para contarlo. Finalmente, con un jefe policial en pantalla, se puede garantizar que esta mujer tenga una custodia. Pero, ¿qué va a pasar con Elizabeth Alanya? Es decir, ¿el Estado va a poder ponerle resguardo a cada mujer que sea violentada? Esto tiene que tener algún tipo de protección, y la mejor manera es garantizar que estos miserables no salgan de prisión. Un sujeto que baña a su mujer en agua hirviendo mientras duerme no merece salir nunca más. No se entiende cómo la justicia le está dando libertad, porque en cuestión de una semana va a estar nuevamente en las calles y al haber sido denunciado seguramente va a intentar
volver a agredir, como ocurre en todos los casos de mujeres que denuncian que son agredidas y luego el sujeto regresa y las asesina. Parece que no aprendemos la lección. Bien, vamos ahora a una buena noticia. Aquí en el Perú se continuaba manejando protocolos de salud de los años 80. Y estoy hablando específicamente de la donación de sangre. Esto no me lo han contado, me pasó a mí ante la emergencia de una amiga muy querida que estaba en neoplásicas con leucemia. Necesitaba donaciones de sangre, yo acudí a donar y me dijeron que yo no podía donar. ¿Por qué? Porque era una población de riesgo. Se usaba esta etiqueta para estigmatizar a la población gay y como obviamente en ese momento yo ya era una persona gay pública, no me dejaron donar. Pero eso ha continuado de esa manera hasta el día de hoy. Nosotros hemos recogido testimonios, como por ejemplo el de la actriz Carolina Silva Santisteban, y muchas otras personas que van a tratar de ayudar, a tratar de ser solidarios, y se encuentran con esta absurda discriminación. Hoy, por suerte, y luego de las denuncias públicas que se han hecho, el Congreso aprobó finalmente terminar con esta absurda discriminación. Vamos a ver el reportaje que ha preparado Renzo Santana. Carolina Silva Santisteban, teatrista y comediante, grupo sanguíneo O positivo, transmite para sus 77.000 seguidores el cumplimiento de su deber como peruana responsable al donar su sangre de manera voluntaria. Ah, un dato más, su orientación sexual. Ella es lesbiana y en enero le impidieron hacerlo en un país que necesita 600 litros de sangre al año y que recauda mucho menos de la mitad. Todos tenemos un riesgo de poder transmitir una Por enfermedad. supuesto. Eso es todo. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué solo los homosexuales y los bisexuales están en las categorías de riesgo? Porque lamentablemente es así, pues hay el contacto sexual, hay un riesgo, sí. Hay más. Pero no te estamos rechazando, no te estamos rechazando. Porque igual ¿Hay tu más? sangre la vamos a ¿Cuál es su analizar. sustento científico para decir eso? ¿Qué tiene que ver nuestra orientación y por qué está al lado de drogadictos, de prostitutas, de promiscuos? ¿Qué tiene que ver nuestra orientación sexual, por último, con nuestra vida sexual? ¿O qué tan responsables somos con ella? Entonces, pregunté, o sea, me molesté, alcé la voz, pregunté por qué, si alguien me podía explicar por qué yo estaba como grupo de riesgo, porque yo era lesbiana. La transmisión de Carolina se hizo viral en las redes. Resulta que cuando un voluntario llega a un banco de sangre en el país, recibe esta cartilla de protocolo que solicita reconocer si tiene alguna alergia, tatuajes, si ha consumido drogas, si ha viajado, si ha tenido enfermedades, entre otras interrogantes, como el punto 18, que dice textualmente: ¿pertenece usted o ha tenido contacto sexual con alguno de estos grupos de riesgo? Homosexual, bisexual, pareja promiscua, prostituta, drogadictos u otro. ¿Sí o no? El tema del cartelito ese que a ti no te parece, lo vamos a ver más tardecito, ¿ya? Porque ahorita sí tenemos que trabajar nosotros, ¿ya? Por favor. Porque todos vienen desesperados porque dejan sus trabajos y una serie de cosas. Entonces todos están apurados y no es justo, Es que ¿no? Sí, claro. Como No, no es ya te justo que yo entendí. esté en Vamos a grupo de ver riesgo. ese cartelito, vamos a ver qué es lo que ha pasado o qué es lo que has entendido tú. Nada Lo más. que yo he entendido está bien Ok. explicado. Cuando yo subí el video, mucha gente decía, bueno, pero sí puedes donar, como que miente, o omite eso, no hubieras hecho tanto escándalo, la gente ahí estaba trabajando, les hiciste perder el tiempo, mucha gente comenta eso. Pero no se dan cuenta que, o sea, realmente a las personas de la comunidad LGBTI, o sea, nos humillan toda la vida. O sea, crecemos escuchando que estamos enfermos, que estamos mal, que no somos algo natural, que nos vamos a ir al infierno, y que además nos sigan excluyendo de cosas tan necesarias como donar sangre solo por nuestra orientación sexual. Carolina no logró donar por sus bajos niveles de hemoglobina, o eso fue lo que le dijeron. Pero lo que consiguió fue volver a visibilizar un problema que se creía superado el 2015, cuando el MINSA reconoció que la orientación sexual no es impedimento para donar sangre. Me han escrito de muchos otros casos de neoplásicas y me han escrito de Rebagliati, me han escrito y ya de hospitales en provincias.
Precisamente en el Rebagliati, el arquitecto Gianfranco Botelli vivió la misma ingrata experiencia que hoy comparte, motivado por los rostros de la campaña Rainbow Blood o Sangre Arcoíris, voluntarios que fueron sometidos a exámenes que descartaron enfermedades como el VIH y cuya sangre pudo haber llenado estas bolsas. Respondí honestamente y pasé, ¿no? Y al rato me llama un doctor y rápidamente me agradece y me dice que no puedo donar. Y me dice, no, es que perteneces a un grupo de riesgo. Y le digo, bueno, pero yo la verdad, yo me cuido, tengo una pareja estable, me hago los chequeos regularmente y sé que estoy sano. Y dice, sí, yo sé, pero tú nunca sabes si tu pareja o qué sé yo. Bueno, les había dado una charla a los médicos en el lugar donde les explicaba que los homosexuales son más infieles que los heterosexuales. No hay nada que nos diga eso. O sea, el tema es, primero, el gran científico que hace eso debería de poder estimar cuánta población homosexual hay en el Perú. Que hasta ahora no se ponen de acuerdo. Una persona heterosexual puede ser monógama, puede tener muchas parejas, puede cambiar de parejas el viernes, otra el sábado y el domingo, y una persona homosexual también lo puede hacer. O sea, esto no determina nada. O sea, si yo soy hetero o soy homosexual no quiere decir que tenga más parejas. Gianfranco volvió hoy al banco de sangre del Hospital Rebagliati y constató que el formulario o la cartilla sigue en circulación. Yo creo que estos son rezagos que han quedado en el inconsciente de la gente, pero que se manifiestan a través de discriminación. La realidad es que ya no se habla de grupos de riesgo, se habla de poblaciones vulnerables, es decir, que están más expuestas a adquirir la infección. Y esto es un consenso global para evitar lenguaje estigmatizante y que haga daño a las personas. Entonces, cuando es algo urgente, cuando es algo de vida o muerte, suceden cosas como esta. Gabriel Reyes, médico de 30 años, fue rechazado la primera vez que intentó donar y aceptado la segunda en el Sabogal, tras ocultar su orientación sexual. Sí, pero todos tenemos que mentir, ¿no? Si queremos ayudar, no nos queda de otra. Así es el sistema, lamentablemente. Está, como te digo, equivocado por un estigma tonto. Y pues a todos los que han querido ayudar, porque hay mucha gente que tiene ganas de ayudar. Es más bien nosotros los médicos impulsamos de que se done, ¿no? Porque siempre hay déficit de eso. Pero si es que es una persona que pertenece a la comunidad gay, pues tiene que mentir. La meta del país es recolectar 650.000 unidades de sangre, pero solo vamos aproximadamente 300.000. No llegamos al mínimo del 2% de la población donante, como recomienda el Organismo Mundial de la Salud. Estamos en el 0,5%. Hace ya varios años que el Ministerio de Salud estableció que ninguna persona debería ser restringida en la posibilidad de donar sangre por su orientación sexual e identidad de género. Vale decir, ningún gay, lesbiana, bisexual o trans debería de ver restringida su posibilidad de donar sangre a algún familiar o a algún amigo. Pero hoy en el Perú todavía muchos centros de salud públicos y privados siguen estableciendo la prohibición de donación de sangre. Hoy se testea el 100% de los bancos de sangre. Por lo tanto, no tiene ningún sentido el estar averiguando cuál es la orientación sexual de la persona, la orientación sexual de las personas, antes de pedir su donación de sangre. De verdad que es interesante porque no sé si se está aplicando la misma norma también a la población no homosexual, ¿no? Entonces, en todo caso, como les digo, probablemente la norma nacional tenga muy buenas intenciones, el espíritu de la norma que lo llaman puede ser bueno, pero vamos a ver si en el nivel operativo se está aplicando tal como se planteó. Todavía estamos a la espera de una respuesta del MINSA, pero desde Salud nos mandaron estas resoluciones ministeriales emitidas en 2004, dizque para la modificación de las plantillas, que hoy no podrían ser desechadas hasta que se acaben, porque representaría un gasto a las arcas del sector. Vamos a una pausa. Muy bien, y para conversar sobre este tema hemos invitado hoy al congresista Alberto de Belaunde. Buenas noches, Alberto, gracias por venir. Buenas noches, gracias.
a Carolina Silva Santisteban, que es la protagonista del reportaje y de la denuncia. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal? Gracias. Y a Diego Salazar, periodista y amigo de esta casa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Bueno, quería comenzar con Carolina porque, de hecho, lo que tú has conseguido ha sido nuevamente poner sobre el tapete algo que se venía reclamando hacía tiempo, pero que además ya estaba reglamentado. Simplemente no se cumplía, ¿verdad? Sí, o sea, eso es lo que me habían dicho. Y yo este año he ido en 2 ocasiones y en las 2 ocasiones, en enero, hace 1 semana y media, se ha vuelto a dar. Y en ninguna de las 2 ocasiones me han sabido responder por qué es que nos consideran a las personas de la comunidad LGBTI dentro de los grupos de riesgo, bajo qué argumento. Tú me contabas que cuando fuiste al banco de sangre del INEM, porque estamos hablando del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, creyeron que eras chico. Sí. O sea, mi expresión de género es muy masculina, no es algo que me sorprenda, digamos. Entonces no es algo que me molestó, pero al comienzo, y eso se ve en el video, cuando yo llegué a la ventanilla, me trataban de sí, señor, buenos días. Incluso yo le digo señor y me río. Y ya, y normal, seguía hablándole. Y ahí vi el cartel en ventanilla donde especificaban los grupos de riesgo y ponían que no podíamos donar si es que pertenecíamos o habíamos tenido relaciones sexuales con grupos de riesgo, que era prostitutas, promiscuos, homosexuales y bisexuales. Es muy gracioso esto, porque nadie diría yo soy promiscuo, ¿no? Claro. Ningún heterosexual ni gay diría último, hola, yo soy promiscuo, mucho gusto. Y nada, entonces en ese momento yo pregunté y dije, quiero hacer una consulta, y me dijo que yo quiero saber por qué los homosexuales estamos dentro de los grupos de riesgo, porque yo soy homosexual. Y el chico que estaba en ventanilla se puso muy nervioso, no supo qué responder, me dijo, bueno, adentro le podrás preguntar a la licenciada. Y adentro se repitió la historia, no supieron decirme por qué. Incluso yo tuve que aclarar, porque al comienzo ya me estaban mandando a mi casa, me estaban diciendo que yo no podía donar. Incluso uno de los doctores me dijo, o uno de los licenciados me dijo, bueno, de repente en otras clínicas privadas, pero acá no, porque acá somos más exigentes. Y yo, pero ¿exigentes en qué sentido? No entiendo. Yo, o sea, tengo una pareja estable hace mucho tiempo. Yo no tengo una vida que yo considere promiscua, no tengo relaciones sexuales de riesgo, entonces ¿por qué yo tendría que estar dentro de los grupos de riesgo? Y no me dejaban, y en ese momento me dijeron, ¿usted es mujer? Y yo, sí, yo soy mujer, yo soy lesbiana. Y me dijo, claro, tenía mi nombre, tenía mi DNI, y me hizo la pregunta en ese momento. Y al final, en verdad, no me supieron explicar nunca, pasaron a preguntar, me peloteaban entre ellos, salió alguien, incluso salieron del laboratorio y me dijeron, bueno, mejor creo que puedes regresar el lunes para que te puedan explicar. Y yo, ¿cómo que regresar el lunes? Y yo estaba alzando la voz, yo estaba bastante molesta. Y entonces salió una licenciada a decirme, bueno, ya, yo te atiendo, pero es que era en esta onda de yo te calmo, ya, baja la voz. Y igual, yo le seguía repitiendo, incluso la gente que está en el consultorio se empezó a poner de mi lado y empezaron a hacer la misma pregunta. ¿Pero por qué? Hace rato la señorita está preguntando y nadie es capaz de responderle. Y la licenciada, bueno, pues es que sí, tienen mayor riesgo. Y yo, ¿por qué? Es bueno subrayar esto de grupo de riesgo porque, como dije en la presentación del reportaje, es una nomenclatura de los años 80, cuando la crisis del SIDA se produjo a nivel mundial, ¿verdad? Y nosotros nos hemos quedado una vez más fosilizados en esa época. Y además, cuando no todas las muestras de sangre de un banco se testeaban porque era muy caro. Entonces agarrabas aleatoriamente. Entonces, claro, ante ese riesgo se creó estos filtros. Pero eso ha sido superado hace años. Toda muestra que entra a un banco de sangre es testeada. Y una cosa que a mí me sorprende es que tienen un déficit de aproximadamente el 50%. O sea, nuestros bancos de sangre tienen 50% menos de la sangre que necesitan. En vez de poner puentes de plata para que la gente que va a donar se sienta muy cómoda y agradecerles, tenemos estos prejuicios y estos maltratos espantosos. Tú imagínate, en el caso de nosotros que somos abiertamente gays, con lo cual no es que ni siquiera podemos ir y mentir. Y como la mayoría, viola. probablemente, y además, ¿no? muchas personas te dicen, oye, miente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me podría pensar, si mi papá, si mi mamá estuviesen mal y yo puedo donarle sangre y estoy desesperado consiguiendo gente para donar sangre, que mis hermanos puedan donar y yo no, me parece de una falta de humanidad y de maltrato espantoso, ¿no? Entonces, no hay justificación alguna. Ya el MINSA, el Ministerio de Salud, el 2015, fue clarísimo
al señalar que no había ningún tipo de restricción para que personas LGTB donen. Pero claro, fue un comunicado tímido, como hacen estas cosas, ¿no? Tímidos, que no hay que generar mucha bulla, y esto ha hecho pues que los formularios sigan hablando de grupos de riesgo, que ningún profesional de la salud se haya enterado, y sigue en la práctica existiendo esta discriminación absurda. Diego, en el Perú somos bastante proclives a etiquetar a la gente, a estigmatizar, y de hecho tú comentabas que te ha pasado, que cuando has ido a donar has visto esa lista de gente impedida, ¿no es cierto? Que además confunde prostitutas, drogadictos, es decir, todos los leprosos, ¿verdad? Es una cuestión casi bíblica, ¿no? Faltaría poner leprosos, nada más. No recuerdo exactamente cuándo fue, debe haber sido hace un par de años, pero fui a donar al INEM, de hecho, para un familiar de un amigo, creo recordar, y me llamó la atención que me entregaron un papelito, no un panfletito, que decía lo que estaban comentando antes, ¿no? Que no, si pertenecías a alguno de estos grupos de riesgo no podías donar. Y entre esos grupos de riesgo se encontraba, que dicen, no, prostitutas, esta palabra promiscua, que es ¿cuánto es promiscuo? ¿A partir de cuántas parejas sexuales definir, uno puede, ¿no?, o no donar, ¿no? Habría que definir promiscuidad porque de hecho también es una categoría totalmente moral, ¿no? Sí. Moralista. Yo tengo además parejas de amigos gays y parejas de amigas lesbianas que llevan 10 años en una relación monógama, y tengo amigos heterosexuales que cambian de pareja cada semana y ellos sí pueden donar, los heterosexuales, y mis amigos LGTB no. Bueno, pero lo que ha pasado hoy en el Congreso es que parece, esto nos va a contar después Alberto, que se han puesto de acuerdo y que finalmente esta disposición de hace varios años atrás se va a finalmente poner en ejercicio y finalmente vamos a poder todos donar por igual. Eso significa que todos vamos a pasar por el control. Ninguna muestra de sangre evade los controles. Por supuesto que tienen que ser rigurosos, pero no decirle a alguien tú no porque tú eres de este color o porque tú tienes determinada orientación. Carolina, como sueles hacer con tanto talento y tanta gracia, tú tomaste este tema también para uno de tus monólogos que son tan exitosos en Internet. ¿Cuánto crees que ayudó el haber vuelto a poner sobre la mesa este caso de discriminación? Mira, fue en 2 ocasiones. La primera fue una transmisión en vivo que yo hice saliendo de Neoplásicas cuando no pude donar. Que no pensé que tendría tanta repercusión, no pensé que tanta gente me escribiría contándome que le había pasado lo mismo, solamente que no tienen un alcance en redes sociales como para que sea público. Y ahora, justamente con las personas que están trabajando esta campaña de Rainbow Blood, que es justamente lo que estamos tratando de Yo tengo acá la visibilizar. receta que me llegó, Rainbow Blood. Sí. Y lo que contiene es una bolsa de sangre, ¿no? Una bolsa de... Sí. Con la foto de una persona gay que ya pasó por todas las pruebas y que es apta para donar. Ahí está. Y que no puede hacerlo. Y que no podía hacerlo hasta hoy, ¿no? Ajá. Y la segunda, cuando me comentaron de la campaña, justamente por la transmisión en vivo que yo había hecho, yo dije, ok, seguramente el Ministerio de Salud va a hacer lo de siempre, que es emitir un comunicado, decir que no discriminan. ¿Cómo lo probamos? Entonces fui de nuevo y dije, esta vez voy a grabar. Y desde que entré, y en verdad entré tranquila, y en el video se ve que hasta estoy como que haciendo bromas, porque tampoco sabía con qué me iba a encontrar, no sabía si de repente me iba a encontrar con un escenario totalmente distinto, que las cosas habían cambiado. Pero en verdad, para mí, más allá, porque en redes sociales hay comentarios de todo, tanto de gente indignada porque no podemos donar, como gente que es el resultado de estos prejuicios, claro, que es justamente, ay, no, sangre con VIH, yo no quiero. Pero bueno, la campaña es una prueba. Todas esas, las personas que aparecen en las fotos de la campaña son personas de la comunidad que han pasado por todas las pruebas y que no tienen ningún tipo de enfermedad, que no tienen nada de malo en la sangre y no pueden donar solamente por ser de la comunidad LGBTI. Bien, Alberto, cuéntale a la gente qué pasó en el Congreso finalmente, a qué acuerdo llegaron, porque no se trata de una ley, sino se trata de... lo bonito es que fue un impulso multipartidario. Ha estado presente, Carlos Luz, pero también Mauricio Mulder, de LAPRA, Carla Scheffer, del Fujimorismo, Indira Wilca, del Nuevo Perú, entonces Mecha Arados, que además es vicepresidenta,
Y en la mañana, antes de la conferencia, Carlos Brusques, congresista oficialista, habló con la ministra de Salud, quien se comprometió a tomar cartas en este asunto. Pero nosotros, como congresistas, no solo estamos visibilizando el tema, sino hay un compromiso de hacer el seguimiento para que esto para que no quede nuevamente en un tímido comunicado publicado en una página de Facebook, sino que haya una política activa de parte del Ministerio para que los formularios cambien, pero sobre todo para que los operadores del sistema de salud cambien. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con nuestros invitados. No se vayan, Betos Saber. Ustedes aquí para discutir otro tema de discriminación que nos tiene a todos preocupados, bueno, no a todos, desgraciadamente a muchos preocupados, y es esta manía que ha agarrado cierto sector de la prensa para subrayar la nacionalidad de los venezolanos cuando se trata de una mala noticia. Es verdad que cuando hay migración entra lo bueno y lo malo, entran personas con doctorado, con maestrías, honestas y trabajadoras, y entran también delincuentes, como ha pasado con los peruanos cuando nos vamos de España y nos hacemos famosos por falsificadores. Los mejores falsificadores del mundo son peruanos y Europa lo sabe, ¿no? Entonces, eso ha pasado también con los venezolanos, y en las últimas semanas hemos visto bandas de asaltantes, asesinos, matarifes, como los hay en todos lados. Sin embargo, el hecho de subrayar en la prensa lo que hace es fomentar la xenofobia, fomentar el odio al extranjero. Y de hecho, eso está pasando. Cuando los diarios titulan venezolano robó, venezolano mató, venezolano agredió a un miembro del serenazgo, lo que hace es enervar a la gente contra personas que han venido acá porque no tienen otra alternativa, no es que han venido a conocer Machu Picchu. Principalmente La República. También Correo y América Televisión. Son los medios que más, como explicabas, llevo desde enero de este año, cuando empecé a darme cuenta que cambiaba el tono, porque hasta enero la migración venezolana era recibida con palmas y además palmadas a nosotros mismos, qué buenos somos, cómo claro. Recibimos a nuestros hermanos venezolanos que pasan hambre por ese comunista cabrón. Y en enero, cuando un viceministro dijo por primera vez una cifra, el tono empezó a cambiar. Y además pueden leerlo en mi blog y en el libro, no hemos entendido nada, hay un cambio. Y empiezan a cambiar el tono de las noticias y de la celebración pasamos a, como decía Alberto, venezolanos no les gusta la chicha morada, venezolanos pelean con ambulantes por esquina, venezolana no le quiere ceder el asiento a señora mayor. Y claro, así la arepa seguimos. Produce indigestión. Es alucinante, al punto que hemos llegado, analizado hace unos pocos días, en el que ya cualquier crimen o conato de bronca, de delito, se atribuye a venezolanos. Y vas a la fuente y preguntan, ¿cómo sabe? Parecían venezolanos. Esta mañana, en un noticiero, una periodista le preguntaba, una reportera le preguntaba a un pobre hombre que había sufrido un asalto, y los asaltantes tenían aspecto de no ser peruanos, ¿no? Que ya me dirás tú cuál es el aspecto peruano y el aspecto de no ser peruano, ¿no? Y además, ya no es solo, digamos, noticias intrascendentes o un énfasis innecesario, sino que, hablando de fake news, la cantidad de información falsa que hay en redes sociales. Se ha dicho, por ejemplo, que en el Congreso hemos aumentado el sueldo mínimo a los venezolanos. O sea, hay un sueldo mínimo vital para venezolanos, SMB, y hay un sueldo mínimo venezolano, SMB, ¿no? Que es mayor al sueldo, ¿no? Al SMBB sería doble B. Que es absolutamente falso. También se está diciendo que hay favoritismo a la hora de contratar, cuando en realidad nuestras leyes laborales son la cosa más chauvinista del mundo y hace muy difícil contratar extranjeros. ¿Cuál crees que es el temor, Carolina? Porque yo creo, a ver, la gente dirá, los venezolanos se van a nacionalizar y van a poder votar, y entonces van a votar por un Maduro, ¿no? ¿Será esa la lógica? Es que además creo que los que están viniendo son los que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en su país. Y creo que hay muy poca memoria. O sea, en algún momento también nos ha tocado a los peruanos ir a Venezuela
Ahorita están como que en los 300.000, 300 tantos mil venezolanos en Perú. En los 90 fueron 250.000 peruanos en Venezuela. Claro, seguro no había redes sociales como para que se haga tanta bulla como se hace ahora, o tantos memes, o tantas noticias falsas, pero la situación no es muy diferente. O sea, nosotros nos hemos encontrado en la misma situación. Tú te vas a Argentina, te vas a Chile, hay barrios de peruanos también, que es exactamente lo mismo que está pasando acá. Y no son necesariamente los más lindos, ¿ah? Exacto, o sea... Vamos a decirlo claro. Y además el porcentaje, si tú coges la población total del país, el porcentaje de venezolanos en comparación a peruanos es igual al porcentaje de peruanos en comparación a chilenos en Chile. O sea, digamos, hay más venezolanos acá que peruanos en Chile, pero si coges en términos de porcentajes, es el mismo. Entonces, agradezcamos que no hay una campaña igual en Chile contra los peruanos. ¿Sentiste alguna vez esa discriminación en Europa cuando viviste en España, Diego? Yo personalmente no, y en eso creo que tuvo que ver con que yo era periodista y me movía en ciertos sectores liberales, por llamarlo de alguna manera. Más bien yo era una curiosidad, ¿no? Era el chico peruano que era periodista y quería ser escritor, pero sí la vi, evidentemente, y esto. Y quienes éramos peruanos y teníamos cierta tribuna, porque escribíamos en medios, la utilizábamos para denunciar esto, que no solo afectaba a peruanos, afectaba a marroquíes, a ecuatorianos, a colombianos, etcétera. Y de hecho, parte de mi preocupación ha sido volver a mi país tras tantos años, hacer una vida aquí de nuevo. Mi mujer es mexicana, y ahora toparme con que, genial, como decía Alberto antes, ¿no? Al rosario de virtudes de la sociedad peruana, clasismo, racismo, homofobia, machismo, ahora le aumentamos xenofobia. Maravilloso, maravilloso. Justo lo que faltaba. Exacto. Y un tema Muchas adicional, gracias, tenemos que irnos. Un tema adicional, Beto, que es la migración, contra lo que la gente piensa, es buena para la economía. Y está demostrado económicamente. Hay países como Canadá que basan su crecimiento económico, o como Australia, en la migración. Entonces, no hay fundamento para el temor de esto va a afectar el empleo, va a afectar la economía. Cuanto más personas de otras sociedades conozcamos y alternemos, y nos enriquece. Es una cosa que hay que meternos en la cabeza. Gracias, Alberto, gracias, Carolina, gracias, Diego, por haber venido. Un placer. Nos vamos a una pausa y regresamos con el detrás de cámaras de la película sobre Montesinos. Caiga quien caiga, no se vayan. Hola amigos, nos vemos mañana y los dejamos con ATV Noticias. Chau.